Bienvenida, bienvenido de nuevo a Aquarion 6. Hoy me paso a analizar contigo el significado de la próxima luna llena que tendremos en el signo de Escorpio, una de las lunaciones del año más intensas de todas, por darse en el signo de Escorpio. Además, venimos de una temporada ariana, con su luna llena en Libra y su luna nueva en Aries, pues también muy intensa, con una gran acumulación planetaria en el signo de Aries y con planetas en una dignidad un poquito bajita, Saturno, uno de ellos, ¿no? Trayéndonos a la gran mayoría de nosotros experiencias pues de gran dureza, de gran intensidad, de gran frustración, como un impacto emocional importante, ¿no? Lo que pienso que ha tenido positiva esta temporada Aries es que también ha habido mucho ímpetu, mucha fuerza para ponernos manos a la obra a resolver, a solucionar, sea lo que sea que nos hayamos encontrado en esta o sucedido en esta temporada ariana. Bien, entramos en la temporada Tauro, estamos ya metidas de lleno en ella y pienso que arrastramos un poquito la intensidad de la temporada Aries pasada, se arrastra un poquito esta intensidad hasta justamente esta luna llena en el signo de Escorpio. Para empezar, me gustaría que pudieras tener tu carta a mano, tu carta de nacimiento a mano, porque para poder aprovechar cualquier análisis gratuito que encuentres por las redes, va a venirte muy bien el entender en dónde está impactando, en qué zonas de tu vida impactan las lunaciones. Tanto las lunas nuevas como las lunas llenas son momentos del tiempo ideales para poder aprovechar las experiencias que nos sucedan para hacer un aprendizaje y un mejoramiento personal que a la larga nos lleve a tener mejores experiencias de vida. Por eso son los momentos más importantes del tiempo y por eso en este canal son los eventos en los que más me esmero a analizar para que se comprendan, para que podamos aprovechar, canalizar de la mejor forma sus energías y con lo cual atravesar las experiencias con la mayor entereza, madurez y consciencia posibles y tener así, a la larga, pues eso, una mejor experiencia vital. Ten a mano tu carta. Vamos a analizar ahora una luna llena, pero durante cada mes, en realidad lo que estamos trabajando es un eje vital de nuestra vida. Se nos iluminan dos signos opuestos complementarios que en realidad forman parte de un eje vital. Entonces, antes ya de empezar, quiero que te fijes cuál es en tu vida el eje Tauro-Escorpio, que es el eje que durante este mes de Sol en Tauro vamos a estar trabajando. Entonces, de forma rápida, si tu eje Escorpio-Tauro es el eje 1-7, vamos a estar trabajando un tema de relaciones y vínculos de nuestra vida. Yo versus las relaciones de mi vida. Si tu eje Escorpio-Tauro es el 2-8, vas a estar trabajando todo un tema de recursos, de economía, de autoestima, de valor, que es aquello que valoro, y también de mi forma de entregarme, ¿no? Y de involucrarme en las cosas. Si estamos hablando del eje 3-9, es el eje del conocimiento y del crecimiento interior. Si es tu eje 10-4, es el eje de la pertenencia, dónde pertenezco, cómo son mis raíces y con lo cual cómo es mi salida al mundo, un eje muy importante. Si es el eje 5-11, hablaremos de un eje de creatividad, de autenticidad, de disfrute también y de placer. Y finalmente el eje 6-12, hablamos de un eje de salud, de bienestar y también de trabajo. Fíjate, antes de empezar, ¿dónde está tu energía Escorpio-Tauro? Y vamos a analizar ahora, poquito a poco y paso a paso, porque se nos va a iluminar algún tipo de resultado en la zona Escorpio de nuestra carta, que nos va a estar haciendo trabajar fuertemente un eje de nuestra vida. Iremos ahora mismo poquito a poco, paso a paso, viendo todos los planetas
cuál es su significado, qué nos cuentan, qué tenemos que tener presente para esta luna nueva, para trabajar, para aprender y para mejorar. Y como siempre, voy a empezar contándote los datos técnicos. Empezamos entonces con los datos técnicos. Esta luna llena se perfecciona el día 1 de mayo de 2026. La hora aquí en España va a ser a las 19:23 de la tarde. Entonces, hora universal 17:23 de la tarde, para que puedas calcular en tu país en qué momento del día de este 1 de mayo se perfecciona esta luna llena. Para todo el mundo, si ya tienes ubicado tu eje Tauro-Escorpio, busca ahora en el signo de Escorpio el grado 11:20 del signo de Escorpio, porque es en ese grado en donde vamos a tener ahora un momento de revelación, de resultados, de darnos cuenta de algo. De hecho, toda luna llena culmina un ciclo de 6 meses, que en este caso empezó en noviembre del 25. Te voy a dejar también en la cajita de descripción de este contenido el enlace al análisis que hice en ese momento en noviembre de la luna nueva en Escorpio, que daba inicio a este ciclo de 6 meses que ahora va a culminar el día 1 de mayo, trayéndonos a todos algún tipo de revelación. Darnos cuenta de algo que necesitamos cubrir. La luna normalmente habla de temas emocionales inconscientes, de algo que no nos estábamos dando cuenta hasta el momento, de repente se nos hace evidente. Algo que necesitamos cubrir o solventar en esa zona de nuestra vida. Para que veas cómo viene, te muestro ya también el gráfico de la luna llena en Escorpio, que como ves es la oposición mensual del Sol con la luna. Busca ese grado 11 del signo de Escorpio, sobre todo porque si tienes o coincide con alguna cúspide de alguna casa de tu carta natal, o bien tienes a un planeta muy cerquita de la luna o muy cerquita del Sol, a más o menos 2 grados, estas revelaciones de luna llena, este significado que veremos ahora en este contenido, pues para ti quizá sea mucho más literal, mucho más explícito y palpable en tu vida, traiga resultados mucho más evidentes. También cuando tenemos un planeta cerca de una lunación, además de estar trabajando el eje de vida, en este caso Tauro-Escorpio, además también las energías del momento te van a estar proponiendo trabajar como poco el área de vida o las áreas de vida regidas por el planeta que tengas al lado de la luna llena o incluso del Sol. Por ejemplo, si tienes Mercurio en Escorpio al lado de la luna llena, más o menos 2 grados, el orbe máximo es este. No solamente tendrás que trabajar tu eje Escorpio-Tauro, sino que además también van a ver el significado de estas energías, se va a extrapolar, se va a extender también a las áreas de vida regidas por Mercurio, que en este caso son 2, Géminis y Virgo. Y así con cualquier planeta de tu carta. Si tú naciste con luna en Escorpio, la zona Cáncer de tu carta, importante también a tenerla presente. Si naciste con Júpiter en Escorpio, pues también zona Sagitario, zona Piscis de tu vida, muy importantes también a regenerar. Veremos ahora el significado de luna en Escorpio, ¿no? Pero se va a extrapolar el significado de cualquier evento celeste a las áreas de vida que queden regidas por ese planeta. Así que, ya habiendo visto esto, vamos a analizar ahora poquito a poco qué nos presenta esta energía celeste de luna llena en Escorpio. Luna llena en Escorpio, ya para empezar, que sepas que el signo de Escorpio para la luna es uno de los peores signos en los que la luna funciona. Por eso, la luna llena en Escorpio ya se siente cada año normalmente como una de las más intensas del año, que trae experiencias pues de gran impacto emocional. Escorpio para la luna es su signo de caída, porque si la luna es un arquetipo que nos habla de seguridad emocional, de confort, de estabilidad emocional, de refugio, de cariño, de ternura, de dulzura, pues en el signo de Escorpio, que es un signo de agua que nos habla de profundidad, de intensidad, es un signo marcial. Escorpio es el signo que nos habla de la muerte, el dolor, los finales, de crisis, de pérdidas.
Pues claro, la luna, con la mezcla con el signo de Escorpio, pues claro, no funciona muy bien. Por eso es la luna llena del año por excelencia más intensa de todas y suele vivirse así. Esto ya para empezar, por eso comentaba en la introducción de este contenido que, pues hombre, pienso que la intensidad que venimos arrastrando como poco desde la luna nueva pasada del pasado 17 de abril, que era luna nueva en Aries junto a Quirón, trajo mucha intensidad, despertó algún tipo de dolor o de herida fuerte en alguna zona de nuestra carta. Pues pienso que vamos a estar arrastrándola hasta este momento culminante de luna llena en el signo de Escorpio. Entonces, la luna en sí, que nos explica siempre, se nos ilumina a nivel evolutivo, nos cuenta que se nos ilumina algún tipo de necesidad emocional inconsciente que tenemos que estar cubriéndonos durante los próximos meses, como poco, pero nos toca resolver algo, cubrir algo, en este caso en la zona Escorpio de nuestra carta, para poder seguir creciendo, evolucionando y sintiéndonos mucho mejor en las experiencias o con las personas y personajes que nos encontremos en esa área de nuestra vida, ¿no? Entonces, luna llena en Escorpio nos va a estar preguntando, ¿qué necesito eliminar en esa zona de mi vida? ¿Qué actitud, qué comportamiento, qué emoción inconsciente necesito iluminar para luego poderla eliminar y así poder desarrollarme mejor en esa zona de mi vida o vincularme mejor con los personajes de esa zona de mi vida? ¿Qué dolor necesito atreverme a atravesar? O incluso qué miedo necesito poder afrontar y poder ver y poder gestionar. Necesito dejar de huir de algún tipo de dolor o de miedo que hasta el momento o no estábamos viendo o no queríamos mirar y afrontar en la zona Escorpio de mi carta, para poder darle solución y darle salida. Otra de las revelaciones que nos puede traer esta luna llena en Escorpio. También, ¿qué necesito invertir en esa zona de mi vida? Porque sí que se dice que Escorpio es un signo de muerte, pero vinculado a la entrega de algo. Yo entrego algo para obtener mucho más en esa zona de mi vida, pero tengo que atreverme a invertir, ya sea recursos, pero también puede ser energía, tiempo, atención en esa zona de mi vida. ¿Qué necesito invertir o entregar en la zona Escorpio de mi carta? Nos ilumina esta luna llena. Otro significado podría ser qué parte de mí necesito poder dejar morir, poder dejar atrás para esta luna llena en el signo de Escorpio. Y también, ¿qué necesito dejar de contener, dejar de controlar, dejar de negar también, dejar de reprimir? Cualquier signo de agua, el agua es una energía que necesitamos poder dejar fluir, ¿no? Poder dejar que salga de formas, pues en principio, favorables y positivas, sin dañar a los demás o sin dañarnos a nosotros, que es muy frecuente, sobre todo cuando atravesamos emociones en el área escorpiana de nuestra vida. Contenemos la emoción y cuando sale, pues a veces sale de forma muy agresiva, de forma dañina o dolorosa, ya sea para con los demás o para con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bien, ¿de qué forma podemos dejar salir una emoción, dejar de contenerla, de reprimirla o incluso de negarla de forma positiva, de forma medio armoniosa y amorosa, ¿no? Hay que buscar estrategias seguramente entonces para esta luna llena, para poder canalizar estas emociones muchas veces de dolor, de miedo, de inseguridad, de frustración, de impacto emocional fuerte, canalizarlas de forma positiva, productiva y armoniosa en la medida que podamos, ¿no? Que tengan su cauce y su salida. Esto es lo que nos va a estar iluminando en estos días de luna llena próximos a la luna llena, estas energías del momento.
Ese sería el significado básico que nos cuenta cualquier luna llena en Escorpio de cualquier año. Pero déjame que también te introduzca ya el matiz de significado que nos aporta quién, el regente o los regentes del signo en el que ese mes se nos ilumine la luna. En este caso hay dos regentes, Marte, primer regente de Escorpio, y Plutón, segundo regente de Escorpio. Entonces, Marte está en Aries y Plutón está en Acuario. Y esto nos agrega un matiz de significado de qué necesito yo iluminar en la zona Escorpio de mi vida. Marte en Aries nos va a decir qué necesitas afrontar, en qué necesitas pillar valentía y mirar de frente algo para poder, pues, ponerle solución, ponerle remedio, buscar soluciones a eso que estés viendo en la zona Escorpio de tu carta, esas emociones inconscientes de dolor que seguramente estén apareciendo en la zona Escorpio de tu carta. También, ¿qué necesito empezar? Quizás simplemente, ¿qué necesito emprender? ¿En qué necesito pasar a la acción? Porque Escorpio es un signo fijo y el agua baja, por decirlo así, de la vibración baja del signo de Escorpio, es un agua de lodazal. Es un agua que nos deja pegados y por la que nos cuesta avanzar. Y muchas veces nos deja fijados en ese dolor o en esos comportamientos tóxicos, nocivos, que nos dificultan el avance en la zona Escorpio de nuestra carta. Entonces, este Marte en Aries nos dice, venga, pasa a la acción. Aquí ya estás viendo que necesitas hacer algo, necesitas empezar algo. Y quizá ya llevas tiempo dándote cuenta de esto. Esta luna llena te va a decir, necesitas pasar a la acción. ¿En qué? Hazlo, atrévete a hacerlo. Y también Marte en Aries nos puede estar matizando. ¿Qué deseo necesito reconocer en la zona Escorpio de mi carta? Porque Marte nos habla del impulso de vida, movilizado por un deseo interior, por una chispa que nos anima. Entonces, en la zona Escorpio de nuestra carta probablemente hay algún deseo inconsciente que necesitamos poder estar reconociendo. Incluso podemos estar haciendo lo queramos o no queramos en estos días próximos a la luna llena. Veremos a ver cuál es. Y Plutón en Acuario, por su lado, nos matiza que estas necesidades que se nos iluminan en la zona Escorpio de nuestra carta, Plutón en Acuario matiza que ¿qué necesito desnudar o bien transparentar en la zona Escorpio de mi carta? Acuario es un signo de aire, el signo que rige la transparencia. Entonces, ¿qué necesitamos clarificar en esa zona de nuestra vida que necesitamos transparentar? También, ¿qué necesitamos comunicar? ¿Qué necesitamos compartir o expresar en esa zona de nuestra vida con los personajes de esa zona de nuestra vida? Acuario no deja de ser un signo de aire, un signo vincular. Entonces necesitamos poder expresar lo que nos está pasando en la zona Escorpio de nuestra carta, quizá a otras personas. También quizá necesitamos abrirnos a escuchar las necesidades de otras personas, de personajes quizá del área Escorpio de nuestra vida. E incluso también atrevernos a pedir ayuda en la zona Escorpio de nuestra carta. Porque en las áreas de vida gobernadas por signos de agua, normalmente, la inercia inconsciente siempre suele ser a una reclusión, a un irnos hacia adentro, a meternos en una cueva, a no querer mostrar lo que nos pasa, porque son zonas de vida en los que la vulnerabilidad está muy fuerte, ¿no? Son signos de agua. Entonces las cosas que nos pasan en esas zonas de nuestra vida, pues generan en nosotros cierto grado de vulnerabilidad y a veces la confundimos con debilidad. Entonces cuando nos pasan cosas en esas áreas de nuestra vida, la tendencia es a meternos en nuestro cascarón, en un caparazón y a meter, ¿no?, como la cabeza bajo la almohada y no expresar, no pedir ayuda. Una de las claves
que nos puede estar indicando esta luna llena es en qué necesitas pedir ayuda en la zona Escorpio de tu carta. Otra variante que nos puede estar matizando este Plutón en Acuario es ¿de qué necesito distanciarme? ¿En qué necesito yo tomar perspectiva del asunto emocional que me está aconteciendo en la zona Escorpio de mi carta? Porque Escorpio es un signo muy intenso en el que las emociones muchas veces nos arrollan y por las que nos dejamos arrastrar. Baja la racionalidad. ¿En qué necesito yo tomar distancia emocional en esa zona de mi vida para ganar objetividad y poder afrontar mucho mejor las circunstancias que se me estén revelando para esta luna llena en Escorpio? Y también otra variante de la canalización más baja de la energía de Plutón en Acuario también podría ser ¿en qué necesito dejar de mostrar frialdad, indiferencia, desconexión en la zona Escorpio de mi carta? Estas son algunas de las preguntas, algunas de las revelaciones que probablemente todos nos estemos encontrando para estos días de luna llena. Y con las energías del momento vamos a tener que estar buscándole algún tipo de salida, algún tipo de solución o de respuesta madura a estas necesidades que se nos iluminen en la zona Escorpio de nuestra carta. Y la posición del Sol en cualquier luna llena nos va a estar respondiendo el para qué. ¿Para qué necesito yo eliminar esto en la zona Escorpio de mi carta? ¿Para qué necesito yo atravesar este miedo o este dolor en la zona Escorpio de mi vida? ¿Para qué necesito yo pedir ayuda en la zona Escorpio de mi carta? ¿Para qué Sol en Tauro? Para encontrar mayor estabilidad, para encontrar mayor paz, tranquilidad y bienestar en el eje Tauro-Escorpio de mi vida, ¿no? También para mejorar en valor propio, en valor personal, en autoestima, también incluso en autocuidado. Tauro, un signo de tierra, muchas veces hace referencia a cómo gestionamos nuestros recursos físicos, ¿no? El cuerpo es el primer recurso físico del que disponemos. ¿Cómo lo cuidamos, no? Para eso necesitamos iluminar, desintoxicar algo en la zona Escorpio de nuestra carta, quizá por un tema de autocuidado. Y también incluso muy literal, para manejar mejor mis recursos económicos, mis recursos tangibles y físicos de mi vida. Y este sería el para qué que nos cuenta el Sol en Tauro. Y también te introduzco ya el matiz de significado que nos aporta el regente del Sol en Tauro, que en este caso es Venus, donde está Venus en el signo de Géminis. ¿Para qué necesito iluminar esto en la zona Escorpio de mi carta? Pues Venus en Géminis, para aprender más y mejor, para abrirme a compartir, para abrirme a expresar, para abrirme a comunicar o a escuchar, para abrirme al diálogo en la zona Escorpio de mi carta, para explorar cosas nuevas en esa zona de mi vida quizá también, para abrirme a conocer, ¿no?, a la novedad en la zona Escorpio de mi carta. También para aprender a flexibilizarme, a adaptarme mucho mejor a los cambios, ¿no?, o a las experiencias quizá incómodas que me suceden en la zona Escorpio de mi carta, para poder no ser tan fijos y tan fijas en esa zona de nuestra vida, tan cabezones en esa zona de nuestra vida, ¿no? Poder adaptarnos y ser más flexibles a las circunstancias que nos estén aconteciendo en esos momentos de nuestra vida, ¿no? Y también para aprender a expresar lo que deseo en la zona Escorpio de mi carta. Recordemos que Marte en Aries nos estaba matizando esto de qué deseo necesito poder reconocer en la zona Escorpio de mi vida. Entonces, ¿para qué esta Venus en Géminis? Nos dirá, para poder expresarlo, para poder comunicarlo, poder verbalizarlo a las personas o personajes del área Escorpio de mi carta.
y este sería el significado de esta luna llena en Escorpio 2026. Y al hilo de esta Venus en Géminis, antes de entrarle a los regentes de la luna llena en Escorpio, que nos cuentan, analizando sus posiciones, nos cuentan qué nos podemos estar encontrando también, cómo van a ser estos resultados y experiencias de luna llena, ¿no? Pero antes de entrar a analizar los regentes de la lunación en mayor profundidad, quiero destacarte ya, fíjate, en una figura de aspectos que forma la configuración del cielo de esta luna llena en el signo de Escorpio, y es una figura de Yod o dedo de Dios. Esta figura está formada por dos quincunциos que impactan en la luna llena, cerrada esta figura por un sextil, un ángulo de 60 grados en los que Venus es integrante de esta base de este yod. Venus por un lado en Géminis y Saturno en el signo de Aries. Y el vértice, el ápex de este yod es precisamente la luna llena en Escorpio. Con lo cual, esta figura de Yod pues gana especial relevancia e importancia, el significado que nos aporta para esta luna llena, ¿no? Entonces, el Yod es una figura, realmente es una figura tensa. Normalmente suele traer experiencias de entrada desagradables. A la que pueden elaborarse esas experiencias, traen mucha elevación de la conciencia también, y la necesidad incluso de querer compartir a otros los aprendizajes que nos traigan las experiencias de un yod. Entonces el yod es una figura que suele traer experiencias intensas, con una alta carga de intensidad. Bajo mi punto de vista, yo al yod lo asocio, para mí está asociada, es una figura de Neptuno, figura de Neptuno, en el sentido de que siempre nos presenta experiencias de contraste. ¿Y cuál es ese contraste? El contraste neptuniano es fantasías, idealizaciones, ¿no? Como una cosa muy romantizada y fantasiosa, para luego contrastarnos con experiencias de hundimiento, de decepción, ¿no? De tristeza. Para mí, el yod trae este contraste. Pero si buscas información sobre el yod, seguramente puedas encontrar información que asocian a este tipo de figuras con Plutón, con experiencias plutonianas. O sea, que no sabemos qué es peor, si Neptuno o Plutón, porque Plutón siempre trae experiencias de dolor, de muerte, en principio para la transformación y la regeneración de esa función planetaria, en este caso lunar, o en muchos casos de la zona Escorpio de nuestra carta. El yod entonces nos explica que la zona Escorpio de nuestra vida actualmente necesita algún tipo de regeneración y que seguramente la vayamos a estar haciendo a través de experiencias pues de una alta carga de intensidad. Sobre todo lo vais a notar muchísimo más las personas que tengáis sobre todo planetas en Escorpio, muy cerquita del grado 11 de la luna en Escorpio, y también personas que tengáis planetas muy cerquita del Sol, del grado 11 del signo de Tauro. Para vosotras y vosotros, si tenéis ahí planetas, las experiencias de este yod pueden ser pues mucho más marcadas, mucho más explícitas y literales en vuestra vida. Y también para las personas que el grado 11 de Escorpio o de Tauro encaje en alguna cúspide de cualquier área o esfera de vuestra vida. Y si encima son cúspides cardinales, es decir, cúspide de casa 1, 7, 10, 4, pues mucho más intenso, mucho más removedor, mucho más necesaria será hacer esa regeneración en esa zona de vuestra carta en estos momentos del tiempo. Si no es el caso, que no tenemos ningún planeta o ninguna cúspide de casa en ese grado 11 de Escorpio de Tauro, pues hombre, quizá tampoco la experiencia es tan intensa y tan removedora como marcaría este yod, porque no es lo mismo tener un yod en tránsito, encima un tránsito lunar, que en principio es rapidito, muy transitorio,
a tener un Yod en carta natal. Además, hay muchos autores que a este Yod no lo considerarían un Yod, porque dicen que para poder considerarse que se está formando un Yod, el planeta del ápex tiene que ser el más lento de la configuración. Atención. Entonces, la Luna, que es el más rápido de todos los planetas, habría muchos autores que no considerarían que para esta luna llena se esté formando un Yod. Considerarían pues que hay dos quincunциos, uno a Venus, otro a Saturno y ya está, ¿no? Pero por lo que yo tengo visto y por mi experiencia, yo considero que con cualquier planeta, ya sea más rápido o más lento, da lo mismo. Si el evento es suficientemente importante, un tránsito quiero decir, y una luna llena es un tránsito importante, a pesar de que el planeta sea la luna, que es muy rápido, o tú tengas a Mercurio en esa posición lunar, que también es un planeta en principio rápido, da lo mismo. La experiencia de Yod se escenifica en la realidad. Esta es mi mirada. De todas formas, yo siempre os digo, validarlo, comprobarlo. Podéis verificarlo a través de vuestra experiencia personal. Pero yo en este caso sí que contemplo que podamos estar viviendo experiencias de Yod para esta luna llena. Entonces los aspectos más incómodos y que generan esta frustración y este roce en cualquier Yod son los quincunциos. Aspectos de 150 grados que son disarmónicos, que son desagradables. Uno de los quincunциos será un quincuncio de ida, un quincuncio de casa 6, y el otro es un quincuncio de vuelta, un quincuncio de casa 8. Entonces, las experiencias de Yod nos presentan escenarios en los que tenemos que estar atravesando. El quincuncio de casa 6 nos dirá algún tipo de esfuerzo, algún tipo de trabajo, algún tipo de implicación. Incluso se pueden estar destapando escenarios de enfermedad de baja vitalidad. Nos contaría el quincuncio de casa 6, ¿no? Y el de casa 8 nos presentaría experiencias pues de muerte, de dolor y de pérdida. Quincuncio de casa 8. Entonces, si unimos los dos, pues claro, ese ápex, ese vértice, esa zona escorpio de nuestra carta, pues puede desvelarnos y destaparnos pues experiencias de mucha intensidad, incluso de dolor. Por eso también se asocia mucho al Yod, a una figura de Plutón. Bueno, la idea será que después de atravesar y de elaborar estas experiencias de Yod, podamos transformar el quincuncio de casa 6 en su peor versión de trabajo, esfuerzo y así en su mejor versión, que sería el poder aportar algo a la zona escorpio de nuestra vida, ¿no? A poder poner algo al servicio en la zona escorpio de nuestra vida, de poder sanear o mejorar algo mucho en la zona escorpio de nuestra vida a través del trabajo, la dedicación y la humildad muchas veces, ¿no? Y que las experiencias de quincuncio de casa 8, de muerte, dolor, pérdida, podamos revertirlas en su mejor versión, en una experiencia transformadora, en una experiencia incluso apasionada, de entrega, en la zona escorpio de nuestra carta, de inversión y de entregar algo con mucha pasión en esa zona de nuestra vida, ¿no? Pero claro, esto puede requerir cierto tiempo. Este Yod, y más si tienes planetas ahí, ¿no? Pues las experiencias que te acontezcan, si son en este punto para mí neptunianas, de contraste, de decepción, ¿no? De dificultad, pues hombre, el poder elaborarlas y resignificarlas en su mejor versión requieren un proceso y un tiempo. Por eso este Plutón en Acuario, en su versión elevada, nos va a pedir también atrévete a pedir ayuda, a verbalizar lo que te pasa y poder contar con otras personas para que te ayuden a resignificar estas experiencias de Yod, porque a este respecto nos falta contar la base del Yod,
porque en la base del yod y comprendiendo las posiciones planetarias de esta base de yod que cierran la figura, es en donde tenemos la clave para la resolución y la elevación de la energía de este yod. Y en esta base tenemos a Venus en Géminis y a Saturno en Aries. Esta Venus en Géminis de entrada ya nos refuerza esta cosa de apertura, de abrirnos a comunicar, a compartir, a expresar lo que nos pasa, a poder dialogar, a abrirnos a la negociación incluso en muchos casos, ¿no? Abriéndonos a este tipo de actitudes más desde una simpatía, desde una amabilidad, desde un diálogo, desde una apertura a la escucha y a la negociación, es que podremos resolver estas experiencias quizá dramáticas, traumáticas, intensas, que nos esté trayendo esta luna llena en el signo de Escorpio. Y también tener presente que nos cuenta Saturno en Aries. ¿Cuáles son aquellas actitudes, características o habilidades que tenemos que estar desplegando para poder transitar o reelaborar esas experiencias de luna llena en Escorpio? Pues tener muy presente qué tal nos llevamos con la disciplina, ¿no? Saturno en Aries está en caída. Entonces aquí tenemos también un puntito de dificultad. ¿Qué tal nos llevamos con el compromiso, la disciplina, la constancia, el no rendirnos, el no desfallecer? ¿Cómo es eso en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo llevamos la gestión a la frustración? A que no sea como yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo quiero, ¿eh? ¿Cómo llevamos esto de tener que dialogar, tener que contar con otras personas? Escorpio no deja de ser un signo relacional y vincular. Nos relacionamos con otros. Además de cualquier luna llena siempre nos presenta una tesitura de oposición, de tú versus el otro. Normalmente nos presentan tesituras de tener que estar hablando o confrontando con otras personas circunstancias de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos llevamos con el gestionar la frustración de que las cosas no salgan como queremos y cuando queremos? Y también incluso cómo llevamos la gestión de la prisa. O sea, cómo somos de pacientes. Cómo nos amigamos con la lentitud de las cosas. Cómo nos amigamos con el ritmo que tienen los procesos a veces. Aries es un signo, y Saturno está en Aries, que quiere ya, las cosas ya, resolver ya, inmediatez. Además, socialmente estamos en una época, parecería como muy ariana, ¿no? Muy de ahora lo hago, ahora quiero el resultado. Y Saturno en Aries nos dice, puedes tener resultados, pero con calma y respetando el ritmo de las cosas. Y el ritmo de las cosas a veces es lento y requiere meternos en cierto tipo de proceso. Es decir, que esta resolución de estas experiencias de luna llena en Escorpio probablemente nos lleven un tiempo para poder resolverlas. Puede ser incluso largo. Yo pienso como máximo quizá 6 meses, ¿no? Porque suelen ser los ciclos lunares, suelen ser ese el tiempo en el que las cosas se desarrollan y se resuelven, ¿no? Pero bueno, Saturno en Aries va a estar 2 años. Entonces, bueno, lo que veamos en la zona Escorpio de nuestra carta actualmente, pues va a tener quizá un ritmo lento y también va a requerir que nos apoyemos en otras personas y que nos abramos a pedir ayuda para que nos ayuden a atravesar estas revelaciones emocionales, estas necesidades inconscientes que nos estemos encontrando para estos días de luna llena en el signo de Escorpio. Y después de haber visto este yod, vamos a entrarle ahora sí a qué les está pasando a los regentes del signo de Escorpio. ¿Qué les está pasando a Marte y a Plutón? Porque van a estar contándonos qué tipo de experiencias y circunstancias podemos estar encontrándonos para estos eventos de luna llena. Y el primero que quiero destacarte es Marte, regente clásico del signo de Escorpio. Marte está en Aries, que eso es una buena noticia, porque Marte en Aries es su mejor lugar. El domicilio tiene la dignidad más alta de todas. Es decir, probablemente en esta luna llena todos vamos a tener las ganas
o la disposición de afrontar con valentía, sea lo que nos esté pasando, ¿no? El tema es que si te fijas, Marte en Aries va a estar en cuadratura menguante con Júpiter en Cáncer. Júpiter está en Cáncer, es su signo de exaltación. Lo que pasa es que está dispositado Júpiter ¿por quién? Por la Luna. ¿Y la Luna dónde está? En Escorpio, en su signo de caída, en el peor signo en el que funciona, ¿no? Entonces esto hace que la dignidad de lo que es el aspecto baje mucho. Esto significa que las experiencias que podemos encontrarnos, pues podemos darle a nivel general una lectura un tanto más incómoda y desagradable. Además que estamos frente a una cuadratura de vuelta, un aspecto entonces de casa 10, un aspecto vinculado a Saturno. Entonces las experiencias de este cuarto menguante pues seguramente traerán cierto grado de dureza, cierto grado de frialdad, cierto grado de determinación, de tomar decisiones determinantes, definitivas, también muchas veces, ¿no? Y Saturno tiene este punto de dureza y de que nos demanda tener que eliminar cosas, desprendernos de lo superfluo, de lo que no es tan importante para concentrar nuestra atención en resolver aquello prioritario. Además, con lentitud y con esfuerzo. Estos son lo que nos cuentan las cuadraturas de vuelta. Tienen un punto duro y determinante. Entonces esta cuadratura entre Marte en Aries y Júpiter en Cáncer, normalmente los contactos tensos entre Júpiter y Marte suelen traer experiencias como, digamos, inflamables, ¿eh? Algo se inflama, algo, ¿no? Como que se agranda mucho, algo arde, y arde deprisa y grande. Traen cierta dosis también a veces de dramatismo, de exageración de las circunstancias. Y en este caso, pues que puede haber una exageración o un exceso de agresividad. Y por Marte en Aries y por este Júpiter en Cáncer, un exceso de agresividad o de defensa, de defender mi posición o de protegerme, un exceso de protección. Entonces, en su peor versión, si nos dejamos arrastrar por estas energías y no las hacemos conscientes, probablemente vivamos muchas circunstancias de ataque, ya sea que ataquemos nosotros a los demás o que otros nos ataquen a nosotros, ¿no? También mucho reproche, mucho culpar a otros de la situación que nos está aconteciendo. Una falta de capacidad de poder asumir la responsabilidad de cuál es nuestra parte en estas circunstancias que están aconteciendo, ¿no? Tenemos parte de responsabilidad siempre en cualquier circunstancia. Esta cuadratura en su peor versión nos impediría poder asumir nuestra parte de responsabilidad, quizá por un exceso de dolor, y yo no digo que no, o un exceso de sensación de invasión del propio espacio o ¿no? de la propia identidad, de la propia persona que somos, ¿no? Con esta cosa de que se nos está atacando, pues la contraparte de atacar también nosotros, muchas luchas, podría traer en su canalización más baja esta cuadratura Júpiter-Marte. Entonces, con lo cual, si no podemos asumir la propia responsabilidad, también esta cuadratura en su peor versión puede traer muchas actitudes egoístas, de solamente ver mi parte, mi necesidad, mi dolor, mi circunstancia, ¿no? Es decir, que lo propio es más importante que lo del otro. Y entonces intentar comerle territorio o comerle espacio al otro, que sería esta combinación Aries-Cáncer. Podemos estar viviendo circunstancias así en su peor versión, también incluso llegando a puntos de querer vengarnos, ¿no? Frente al dolor o la impotencia o la frustración que estemos atravesando, pues el idear venganzas de cómo puedo hacer porque si a mí me ha dolido, a ti te va a doler más. Esto sería esta cuadratura de cierre en su peor versión. Por eso vamos a intentar tomar conciencia de las energías del momento para poder utilizar esta energía marcial que va a estar muy fuerte con este Marte en Aries, ¿eh? Entonces,
La energía agresiva y de impulso va a ser muy intensa para estos días. En vez de utilizarla para agredir a los demás o para agredirnos a nosotros, que también, esto es un ida y vuelta, vamos a intentar ponerla a nuestro servicio y conectar con nuestra fuerza de voluntad en su mejor versión. Esta cuadratura nos diría, aquí puedes tener mucha fuerza de voluntad para salir de zonas cómodas. Júpiter en Cáncer, para salir de espacios de confort, espacios uterinos que nos dejan achicados, pequeñitos, infantilizados muchas veces, ¿no? Reprochando al otro de que el otro tiene la culpa de que esté pasando eso, pero dejándonos pegados en lo mismo de siempre, ¿no? Poder asumir responsabilidades. También nos diría esta cuadratura de cierre en su mejor versión. Romper con lo tradicional, romper con costumbres, romper con inercias familiares o culturales. Nos puede ayudar mucho todo esto, ¿no? Romper con algo familiar, seguramente sea para muchas personas, ¿no? Pero necesitamos poder hacer eso para resolver lo que sea que esté pasando en la zona Escorpio de nuestra carta, ¿no? Sería como conectar con una mayor independencia, ¿no? Ni estar omnipotentes ni estar dependientes, sino finalmente pues ser independientes, sin hacer daño a los demás, sin juzgar, criticar o reprochar a los demás, pero conectando con el propio deseo, con la propia necesidad que necesito yo. Ni te como territorio a ti, ni te como a ti, pero tampoco dejo que me comas tú a mí. Esa sería la mejor versión de poder canalizar esta cuadratura Cáncer-Aries de la mejor forma. A nivel de escenificaciones, las cuadraturas menguantes seguramente nos traigan momentos de resolución, de veredictos y de estar zanjando negociaciones. Por este Júpiter en Cáncer, que quizás desde la luna llena en Libra que veníamos negociando y que sí y que no y que a ver quién y que a ver no, que yo te comentaba en ese análisis que incluso nos podía hacer falta figuras de mediación, ¿no? Representadas por este Júpiter en Cáncer. Pienso que en este momento de luna llena en Escorpio, las negociaciones llegan a un punto final, a un punto definitivo, y seguramente pues estemos zanjando negociaciones. Hasta aquí llegó lo que tenía que llegar y obteniendo resoluciones o veredictos para estos días de luna llena en el signo de Escorpio. Y para finalizar, me he dejado el mejor aspecto para el final. ¿Qué le está pasando al segundo regente de Escorpio? ¿Qué le está pasando a Plutón? Plutón está en el signo de Acuario y si te fijas está formando un ángulo de trígono con Venus en el signo de Géminis. Esto es muy buena noticia, no solamente porque el trígono sea de por sí un ángulo armonioso que nos trae siempre facilidades y oportunidades que podemos aprovechar en cualquier configuración, sino porque si te fijas, Plutón y Venus son los dispositores de la luna llena en Escorpio. Plutón es el regente de la luna, pero Venus es el regente del Sol. Entonces hay una buena disposición entre los regentes del Sol y la luna. Esto de lo que nos habla es de que seguramente a pesar de que las circunstancias puedan ser tensas, puedan ser intensas, puedan ser incluso desagradables o dolorosas para muchos, tienen muchos números de que se puedan llegar a resolver de la mejor manera, que puedan tener una salida, una resolución finalmente favorable, aunque sea a medida que avance el tiempo. Y este trígono lo que nos cuenta es que también para esta luna llena, a pesar de la intensidad y de posibles confrontaciones, también tenemos energía disponible de apertura al diálogo, a la comunicación y a la conversación. Va muy bien que tengamos también energía de aire disponible en el ambiente como para rebajar y enfriar tanta intensidad, volatilidad, ¿no? Y fuerza que el agua y el fuego mezclado pues siempre nos traen, ¿no? El aire siempre nos trae distancia y frialdad muchas veces, como un aireamiento de la intensidad. Entonces, pues esto, mucha apertura, disposición al diálogo, a la conversación,
nos dice este trígono. También seguramente hay una buena disposición a hacer cambios, que haya una facilidad para el cambio. Nos lo cuenta tanto Venus en Géminis como Plutón en Acuario, ¿eh? Flexibilidad, facilidad para decir, bueno, pues hemos llegado a este punto final, de resolución final, veredicto, pues venga, vamos a cambiar, no pasa nada, nos adaptamos a esto, ¿no? Mayor adaptabilidad, también mayor foco hacia lo nuevo, hacia el futuro, ¿m? Porque el agua es una energía que nos tiende a dejar pegados en el pasado, un encalle en el pasado y en lo que fue, o en lo que pudo haber sido, o en lo que nunca fue, en lo que nunca se dijo. O sea, hay un poco de inercia hacia el pasado. Que tengamos este trígono en aire nos orienta hacia el futuro, a no quedarnos pegados en lo que no fue o no pudo ser y decir, venga, vamos a avanzar hacia un nuevo futuro, una nueva visión, una nueva aventura, vamos a ir hacia adelante, ¿no? Esta es una cosa positiva que nos trae este trígono. Y también mayor objetividad y distancia emocional. Esto lo veo de lo más positivo teniendo tanta energía escorpiana, plutoniana, de intensidad, ¿no? Para esta luna llena en Escorpio, ¿no? Una mayor objetividad y poder ser realistas. Pienso que también nos puede facilitar una cosa ecuánime, ¿no? De ni para ti ni para mí, incluso de poder llegar a conectar con la propia responsabilidad. Quizá después de esta expresión del dolor o esta expresión de la rabia, vamos a ver cómo canalizamos también ese dolor. Porque tampoco se trata de cohibírnoslo o taparlo o reprimirlo, ¿no? Pero pudiéndolo hacer de formas positivas, ¿eh? De formas amorosas, tanto para nosotros como para los demás. Pienso que este trígono facilita esta cosa más de rebajar la intensidad y de encontrar salidas creativas a la expresión de este dolor, porque Venus está en Géminis, nos facilita esto el diálogo, ¿eh? Y también la escucha, ¿eh? Pero pienso que va a haber mucha facilidad para poder expresar el dolor, porque Venus está en Géminis dispositada por Mercurio, que Mercurio está en Aries junto a Quirón, ¿eh? Junto a Quirón. Mercurio en Aries funciona muy bien. La capacidad de expresar y de compartir es mucho más ágil, mucho más enfocada, concreta, certera, con valentía, con coraje. Y junto con Quirón, pues el hecho de ser valientes para expresar un dolor propio, pues es muy factible. Y esta Venus en Géminis nos dice, pues seguramente se pueda expresar fácilmente este dolor sin entrar en un dramatismo excesivo, porque Géminis nos da este toque aireado de distancia y de objetividad. Y también le doy una buena lectura a este trígono porque el dispositor de Plutón en Acuario es Urano. ¿Y dónde está Urano para esta luna llena? Por fin está en Géminis. Ya salió definitivamente de su signo de caída entrando en Géminis en los últimos días del mes de abril. Entonces, para esta luna llena, también este Plutón en Acuario, regido por Urano en Géminis, nos vuelve a ratificar. Aquí la conversación y el diálogo va a ser muy importante. Y en cierto punto tenemos cierto grado de facilidad y de oportunidad de poder aprovechar estas energías de diálogo, de negociación, de comunicación y comprensión para gestionar de la mejor manera estas experiencias explosivas, intensas y determinantes que muchos podemos estar viviendo para estos días de luna llena en el signo de Escorpio. Dale like, comparte, suscríbete. Cierro aquí el episodio de hoy esperando que esta información te ayude y te sirva a transitar estas energías del momento que se prevén bastante intensas. El cómo las gestionemos también dependerá mucho de cómo sea energía de nuestra propia carta natal. Entonces te diría, negocia en vez de imponerte. O también aprende a poner límites en vez de tragar y someterte. Muchas gracias por estar al otro lado. Te deseo de corazón feliz luna llena en el signo de Escorpio. Un abrazo muy grande.